enemigo, en el nombre de Jesús, que me pueda tocar. Satanás está debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Satanás está debajo de nuestros pies. Espíritu malo, fuera. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder. Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Existe una lucha que muchos han olvidado. No solo es una batalla más, sino una verdadera guerra en los cielos y en la tierra. La gente que ignora lo que pasa cae en los engaños de este ser maligno llamado Satanás, quien ha pervertido a la humanidad, creando todo tipo de distracción y ofreciendo cualquier placer carnal, enviciando, esclavizando y alejando a la humanidad de Dios. La gente ha dejado de creer en Dios porque simplemente no le ve, y como no le ve, cree que no existe. Mientras la gente duda de la existencia de Dios, el enemigo público del hombre, el diablo, trabaja activamente día tras día. El éxito del diablo tiene 3 métodos. Primero, es hacer que la gente crea que no existe, porque si la gente no cree que Él existe, menos creerán en Dios. Segundo, infundir miedo por medios de seres sobrenaturales, que al final del día lo vemos plasmados en las películas, donde la mayoría son demonios que se hacen poderosos y la gente sale con miedo creyendo más en lo malo que en Dios. Tercero, el maligno trabaja con sutileza y lo hace de manera atractiva a través de horóscopos, lectura de carta, espiritismo o brujería, demostrando su poder sobrenatural. Pero queridos hermanos, recordemos que todo esto es una guerra donde Dios nos ha dado armas para luchar y no existe ventajas mayores del mal. Todo coexiste en una balanza que Dios tiene el poder para equilibrarlo. Satanás ha copiado y deformado todo lo establecido por Dios, haciendo lo negativo. Como ejemplo, ellos maldicen, nosotros bendecimos. Ellos mienten, nosotros decimos verdad. Ellos odian, nosotros amamos. Ellos oprimen, nosotros tenemos libertad. Ellos dan amargura, nosotros estamos alegres en Cristo. Ellos lastiman personas, nosotros clamamos a Dios por las personas. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, como está escrito. Él vino a dar libertad a los cautivos, sanidad al enfermo y esperanza a todo oprimido que busca una nueva vida. En Romanos 15:13 leemos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo destruye todo lo malo. En Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquellos tiempos que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción tiene el poder de retirar las cargas de tu hombro y te libera de todo yugo de esclavitud. Por tristeza, muchas personas se dicen ser cristianas y están alejadas de Dios. Esto le da permiso a lo malo, causan pleitos, división, críticas, desintegración, no solo en familias, sino en congregaciones. La gente ya no cree en el poder del Espíritu Santo. Como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, solo lo tienen en la Biblia escrito, pero no lo hacen carne en su corazón. Si no se vive en santidad, el Espíritu de Dios se aleja. Quien lee la Biblia entiende las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no las vive. Las personas que no viven el Evangelio lleno del Espíritu Santo no pueden cambiar al 100%. Es que parece que hablamos de otro Cristo o otro Evangelio, pero es el mismo que dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. He visto muchas congregaciones en toda América y siempre es lo mismo.
se confunde el Espíritu de Dios, que tiene personalidad propia, con emoción, y la gente no se atreve a orar ni por enfermos y mucho menos a interceder, dejando un gran vacío y tratando de llenarlo no con dones sino con talento, como lo hemos explicado en el podcast de Verdaderos Siervos. Tenga cuidado con llevar un cristianismo light, pues está de por medio su salvación. El Espíritu Santo nos enseña y nos dirige a profundizar en la verdad de Dios a lo largo de nuestro caminar cristiano. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto quiere decir que jamás te sentirás solo. Por eso, para nuestro Señor Jesucristo era importante dejar el Espíritu Santo, para que no sintiera ya más nadie vacío. Él redarguye y enseña cuando dice que Él te recordará hacer lo que debes de hacer. Por eso es tu maestro, consejero y consolador, pues nos enseña el camino. Muchos hoy en día no conocen al Espíritu Santo. No hay una persona en ninguna parte que pueda ser cristiana sin la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida nueva. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu, el cual fue hecho imagen y semejanza de Dios, está muerto para Dios por nuestros pecados. La humanidad necesita vida, sin embargo todos hemos pecado y por lo tanto estamos muertos para Dios, porque por nuestros pecados nos alejamos. El Espíritu Santo, sin embargo, nos da una nueva vida en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 3:3: de cierto os digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios nos da la oportunidad de nacer. Esto es un acto sobrenatural que solo nos da esta oportunidad por amor y por gracia. Somos salvos por misericordia de Dios manifestada por el Espíritu, no por las cosas buenas que podamos hacer. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Solo tienes que aceptar este regalo gratuito de esta nueva vida al recibir a Jesucristo en tu corazón. Porque si deseamos acercarnos a Dios por nuestras fuerzas, no podemos. No existe una fórmula para hacerlo, mas por el Espíritu Santo, que Él es el camino, que tenemos gracias a ese sacrificio en la cruz. El propósito de una vida cristiana es prepararnos para la vida eterna en los cielos. Es por eso que el pecado debe ser confesado y recibir al Salvador, arrepentirse de todo lo malo y no volver a pecar, luchar porque no se vaya esta oportunidad en nuestras vidas y no sea como el perro que vuelve su vómito. A partir de ese momento es que esa persona se ha convertido en un hijo de Dios auténtico que buscará la santidad. La vida del cristiano consiste en vivir una vida en santidad, seguir la paz con todo, perdonar nuestras acciones pasadas o la gente que en el camino nos hizo daño. Si leemos en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto quiere decir que el cristiano puede crecer en santidad. Hay personas que no le dan la importancia al Espíritu Santo. Conozco líderes en congregaciones donde no hay manifestaciones del Espíritu Santo. No son congregaciones vivas donde exista una manifestación real. Al no haber tal, no están en santidad. Si no ven de forma tangible milagros en sus vidas, solo se limitan a ver en la Biblia que existe, a leerlo, pero no lo viven. Al no haber santidad no se busca, caen en pecado una y otra vez, pues no tienen respeto o temor a Dios. En 1 Corintios 3:16 y 17 dice: ¿no sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, y la obra del Espíritu
Espíritu Santo consiste en ayudar al cristiano a crecer y a madurar en el proceso de esta transformación. En 1 de Juan 3:2 nos confirma esto: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso, como cristianos, es importante no pecar, buscar esta santidad, es la mejor ofrenda a Dios. Pero en el mundo, las personas están acostumbradas a usar métodos y aprendizajes humanos. Por esto mismo, no pueden recibir esta bendición de Dios por fe, pues no tienen fe y sí tienen convicción en las enseñanzas que el mundo les ofrece, que son más de ciencia. Sin embargo, las personas que han sido ministradas en liberación confiesan que ellos se decían ser ateos, se basaban en las enseñanzas de que entre más conocimiento tenga el hombre, menos religioso es. Como ya hemos explicado, existe una gran campaña para que el hombre dependa de filosofías que son de hombre, de enseñanzas y descubrimientos de hombre. Están tan preocupados en descubrir nuevos mundos y tener tecnología, y cada año son cientos de libros que hablan de los nuevos avances, teorías de la creación, entorpeciendo la mente, cuando grandes hombres que todo el mundo admira por su gran conocimiento e inteligencia, en algún momento hablaron de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué si el hombre con toda su ciencia y tecnología aún así sigue creyendo en brujería y ocultismo? La brujería y el ocultismo se han modernizado. Hoy en día vemos que ellos usan las redes sociales, y qué decir del tiempo que usan en televisión, haciendo mucho daño a las personas que creen en ellos. Les comparto, hermanos, que al año atendemos más de 500 personas que son liberadas de algún espíritu maligno. Se cumple lo escrito: el conocimiento envanece al hombre, pero el espíritu nos vivifica. El desear conocimiento por vanidad hace que las personas desvíen su atención, dejando en segundo plano a las cosas de Dios. Esta es una artimaña del enemigo. La gente no puede recibir bendición porque está dispersa, sin fe, o enfocando su fe en temas ajenos y alejados a la existencia de Dios. Esto es el juego más fuerte del enemigo, donde radica su éxito. Amados hermanos, recordemos lo que dice la palabra en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos ministrado a muchas personas por ver películas de terror, ya que lo que ven les gusta, cómo los espíritus malos se manifiestan, porque si bien no creen en Dios, sí creen en lo que ven, poniendo a los demonios de esas películas como seres invencibles, no como lo que son en realidad, unos derrotados. Amén. Recordemos que el miedo hace que las personas abran puertas, y es ahí donde recibe la orden de temor. Sin embargo, se gozan viendo cómo alguien sufre. Como ya lo hemos explicado en anteriores podcasts, una persona con influencia en el mal disfruta ver que alguien sufre, entonces inconscientemente desea que eso les pase a las personas con las que tienen odios, resentimientos. Muchos desean ese poder que ven en películas creyendo que serían poderosos, cuando realmente es todo lo contrario. Serías un esclavo, pues quien tomaría el control serían esos espíritus malignos, no las personas que los desean. Como ya hemos explicado, el diablo no tiene poder contra Dios, no puede haber rivalidad alguna. Recordemos que Satanás es rival del hombre, no de Dios. Quien te diga lo contrario te está mintiendo. El diablo lo único que quiere de ti es que a través de tus emociones negativas, tus sentimientos negativos, estés deprimido y sin salida. Es ahí en ese punto donde te da falsa esperanza, como el ocultismo, donde ellos pueden a través de brujería darte una salida sin saber que te harán dependiente de ello. Contaré un caso en la ciudad de Guadalajara, México. Un hombre de nombre Eduardo tenía a su esposa. Él se había separado de ella por una infidelidad. Eduardo tenía 2 hijas y su mujer había ido con un brujo quien le había dado lociones y supuestamente le ayudaría a regresar al marido a casa, y que de rodillas le pediría perdón cuando fue ella la que lo había traicionado. En México existe una creencia en lo que se conoce como Santa Muerte, que es más bien un espíritu de muerte. Eduardo había conocido al Señor y su mujer le había estado marcando toda la noche. Él no quería contestar, ya que
ella tomaba mucho y al alcoholizarse le marcaba, lo insultaba, pero esta vez era diferente. Le insistió, le dejó mensajes que por favor fuera a casa. Era un viernes para amanecer sábado. Él le pidió a su papá que lo acompañara y al entrar a su casa la mujer estaba agachada con el cabello desalineado, su vista perdida, con la cara rasguñada y en sus ojos se veía oscuridad. No sabe en qué momento, al parecer aventó al padre de Eduardo con una gran fuerza descomunal que se partió en dos la mesa del comedor. El padre de Eduardo quedó inconsciente con el hombro salido. Al momento agarró a Eduardo del cuello y lo estaba estrangulando. Llena de odio, una voz parecía que fueran tres voces, amenazó con quitarle la vida y Eduardo, por más que luchaba, no podía quitar las manos de la mujer que lo alzó al aire sin soltarlo. Él sentía que iba a desfallecer, entonces apenas si salió una palabra de sus labios: por favor, ayúdame Dios. Mientras sentía que se desvanecía, cayó al piso, porque en ese momento la mujer lo soltó. Eduardo como pudo se levantó y les habló a las niñas. Bajaron del segundo piso, volteó a ver a la mujer y ella seguía como si nada en el sillón, con la vista perdida, la cara agachada, haciendo ruidos bajos, riéndose en voz baja. Él levantó a su padre y le dijo a las niñas: agarren las llaves, y se salió de esa casa. Llevó a su padre a un hospital y le habló un pastor explicándole lo que le había pasado. El pastor le dijo que fueran a la congregación y estuvieron en oración. A través de varios pastores me contactaron y me comentaron de este caso. Venía regresando de ministrar de Estados Unidos y estaba en un estado cerca de Guadalajara. Los pastores me pidieron que los apoyara. Al llegar a Guadalajara, ese mismo día les pedí que me llevaran a la casa de esa mujer. Al entrar, ella no estaba en la casa. Fueron los vecinos que nos alertaron que estaba en el tejado, comiendo una rata semidesnuda. Le pedí al Señor nos diera dirección y en ese momento pregunté su nombre. Me dijo el esposo de la joven que ella se llamaba Carmen. Subí donde ella estaba. La escena era más atemorizante que cualquier película de terror. Esta mujer necesitaba ser liberada. Al acercarme a ella me pidió ayuda, como si en ese momento hubiera tenido un lapso de lucidez, pero de repente se paró gritándome en varias voces, amenazándome con aventarse. Me acerqué, impuse manos en su cabeza y le dije: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Carmen, vuelve en ti. Ella se desvaneció y su esposo y otros vecinos la ayudaron a bajar. Al entrar a su casa, el ambiente se sentía muy pesado y frío. Les pedí leyeran todos el Salmo 91. Su liberación aproximadamente empezó a las 4 de la tarde y terminamos a las 9 de la noche. Ella renunció a lo que había hecho y quitamos su altar de la muerte. Lo tiramos a la basura. Ella nos dijo de cómo había hecho pacto con la muerte, pidiéndole poder, dinero y que su marido estuviera rendido a sus pies. Le dije a las niñas que pasaran y al estar ungiendo la casa, una de las niñas, la mayor de solo 9 años, me comentó cómo una muñeca les pegaba y le dije: llévame con ella. La niña le tenía miedo, pues antes jugaba con ella, pero la muñeca se portaba de manera aterradora. Como vi que tenía miedo, tomé su manita firmemente y le dije que no estaba sola y no permitiría papá Dios que la muñeca le hiciera daño. La muñeca había sido de su abuela, medía aproximadamente 3 pies de altura. Al imponer manos y orar por ella, empezó a gritar y a manotear, luchando por zafarse, pero el espíritu maligno fue expulsado. Le pedí que la quemaran, pues si una vez había entrado, lo intentaría hacer de nuevo. Entendí que esta muñeca no tenía la culpa, eran los espíritus malignos que habían invocado y habían tomado el control de esa casa por medio de la brujería y culto a la muerte. Me comentaron que ellos le compraban zapatos a la muñeca porque se les gastaban como si caminara, pero no le tomaban importancia ya que las niñas jugaban con ella. Una de las niñas, la mayor, nos comentó que un día en la noche se paró al baño y en una recámara vacía que tenía, vio a la muñeca destruyendo otros juguetes. La madre, ya liberada, las abrazó y les pidió perdón, pues había creído que las niñas habían destruido los juguetes. La niña menor de 7 años nos dijo que por varios días le insistía en que se quitara la vida, aventándose desde el tejado, diciendo que era un juego y sería divertido, pero la niña veía maldad en la muñeca. Varias veces le dijo a su madre y esta le decía que no inventara cosas.
la madre de las niñas, nos contó que cuando el espíritu maligno estaba en su cuerpo y tomó a Eduardo del cuello, al pedir Eduardo ayuda a Dios, su mano lo soltó. Así es como los demonios trabajan en las personas. Estos seres malignos no te dirán que son malos, te dirán que te ayudarán, dándote esperanzas, vendiéndote falsos alivios, pero solo Dios, nadie más, tiene el poder para hacer lo bueno. Yo, hermanos, entendí muchas cosas cuando fui misionero. Llevo conmigo recuerdos hermosos de cada país al que fui predicando la palabra de Dios con todo mi amor. A veces cierro los ojos y veo los paisajes que en mi mente quedaron guardados y grabados en mi corazón, de hermanos que dan todo por el amor a Jesucristo. Al compartir esto, recuerdo un testimonio que cambió mi vida, de un líder exsatanista que estaba siendo atormentado, y cómo él clamó a Dios que si existía se manifestara en su vida. Hoy en día hay un libro de nombre Un fracaso más para las tinieblas, donde viene todo el testimonio de lo que ese hombre vivió en el satanismo, ya que desde el vientre fue escogido por esa secta a las que sus padres pertenecían. Él tenía todas las comodidades que el mundo pudiera ofrecer y aún así no era feliz. Satanás no tiene poder ante Dios, nunca lo tendrá, siempre lo ha deseado ser como Dios. ¿Y qué pasó? Fue desterrado y derrotado. Dios ni siquiera peleó con él, fue un arcángel de nombre Miguel. Amados hermanos, les comparto estos testimonios para que entiendan que Satanás es rival del hombre, jamás será rival de Dios. Dios no tiene rival. El diablo solo piensa y tiene por meta destruirte. Por eso es importante ver cómo trabaja, como está escrito en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquilaciones. Pero hermanos, recuerden, el diablo no es tan poderoso como lo pintan en las películas, pues los verdaderos creyentes en Jesucristo somos dotados por dones con los que podemos discernir sus acechanzas y hacerle frente a sus maquilaciones. Como dice en 1 de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El diablo mismo está derrotado y siempre lo estará. Sabe que el sacrificio mayor de la humanidad fue dando su vida a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por esto mismo, como una blasfemia en el satanismo, es pedir a las personas un sacrificio de sangre para hacer que la gente vea que a través de su sacrificio con su sangre tomará ventaja y poder. Hermanos, sin ofender, toda la sangre de un pecador es inmunda, no tiene poder, es incomparable tu sacrificio con el que Dios eterno nos dio, que es la oportunidad de ser salvos a través de ese hermoso sacrificio en la cruz. Entendamos que por maldiciones generacionales que arrastra a la gente, se potencializa el pecar. Esto los vuelve inmundos. Sé que este tema para muchos que nunca han ministrado liberaciones es controversial, pues se escudan en Ezequiel 18:20, que dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Está claro que cuando un hijo nace sin pecado, pero cuando se aleja de Dios, se quita esa cobertura de nacimiento, pues al andar en pecado, se potencializan las maldiciones generacionales que han vivido sus antepasados, como está escrito. Si leemos Proverbios 26:2, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así las maldiciones nunca vendrán sin causa. A muchos se les olvida cuando el Señor dijo: yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Habla de tercera y cuarta generación. Cuando realmente están en Jesucristo, te vuelves imitador de su palabra y tienes la convicción de seguir a Dios por amor, no por emoción. La emoción entendamos que es pasajera.
La convicción es permanente. Ejemplo, ¿cuánto le pagas a tu padre o madre para que te ame? Nada. Lo que realmente vale la pena no lo podemos comprar. Así debe de ser la relación con nuestro Señor. Hacer las cosas porque sabemos que hay en Él bendición, nunca por interés, sino todo por amor. Hoy en día hay congregaciones que decretan, ordenan a los ángeles y al mismo Dios a que les dé casas, carros y abundancia. Pues entre más den, más reciben. Ten mucho cuidado con esas enseñanzas que entorpecen nuestra relación con Dios. Dios quiere de ti tu agradecimiento, tu amor y lealtad, y Él te dará una vida plena donde podrás ver su respaldo. Jesucristo nos dejó un candado inviolable en Marcos 16, 17 y 18 y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quien no está bien con Dios jamás podrá hacer una liberación real, ya que corre el riesgo de ser poseído. Conozco mucha gente que lo ha intentado y ha muerto en el intento. Solo el poder del Espíritu Santo libera a través de las personas que viven en santidad. En 30 años sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo, les puedo decir que hemos visto el poder de su mano, ya que han atentado sectas satánicas, brujos, en contra de nuestra vida. Nos han perseguido, difamado y seguimos firmes. Sabemos que lo malo no es poderoso como nuestro Dios. Él es la verdad y la vida. He vivido el poder de Dios. He visto milagros, sanidades, personas resucitar por el poder del Espíritu Santo. Seguiremos luchando hasta el último aliento de vida contra las huestes infernales, pues no le tememos, vivimos por gracia en la promesa de Dios. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.